como enseñanza a lo largo de todo lo que va del año. Hay bastantes recursos que ustedes pueden revisar, recordar, ¿no es cierto?, repasar, estudiar, en fin, está puesto ahí para bendecir la vida de cada uno de nosotros y de quien quiera examinarlo. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de los Colosenses, específicamente en el capítulo 3, donde hemos estado estudiando esta serie de estudios que se llama las nuevas vestiduras. Las nuevas vestiduras. Y hemos hecho un análisis, primero que nada, de los aspectos doctrinales de estas nuevas vestiduras, en qué consiste, y posteriormente nos hemos remitido a un análisis de los aspectos prácticos de estas nuevas vestiduras. Porque hemos de saber que no es lo que sabemos lo que cambia nuestras vidas solamente o por sí solo, sino es que lo que llegamos a hacer y lo que llegamos por sobre todo. Por lo tanto, cada uno de estos elementos son parte de nuestra nueva naturaleza. Y esa es la lucha por la cual estamos nosotros cada día levantándonos delante del Señor para que nos dé esas fuerzas que no tenemos en nuestra vida natural para cumplir amorosamente los postulados doctrinales de nuestra vida de manera práctica. Analizar mensajes, principalmente lo relacionado a la vida práctica en cuanto a la familia. Cuando uno piensa el orden de Dios, se da cuenta que la secuencia que Él ha establecido es tan lógica, tan maravillosamente lógica, porque no hay sociedad donde no se considere a la familia como el núcleo principal de esta. Por lo tanto, nosotros podemos deducir a la luz de la Escritura, ¿no es cierto?, que cuando el Señor parte con los conceptos y los roles familiares correctamente entregados y vividos, nosotros estamos asegurando una sociedad. Cuando estos roles, estos valores, estas directrices son no tomadas en cuenta, pasadas por alto, nosotros nos vamos a dar o vamos a tener siempre una sociedad con problemas, una sociedad conflictiva, una sociedad que en definitiva va siempre a buscar alternativas fuera de la voluntad de Dios. Y si la familia está enferma, por así decirlo, la sociedad también se enferma. Largamente los psicólogos, psiquiatras y todos aquellos que se dedican al estudio de la salud mental reconocen abiertamente que los trastornos familiares han sido o son la principal causa, dentro de muchas otras, pero la principal causa por la cual existen delincuencia y una serie de otros factores que llamamos antisociales. Cuando se hace un examen de todo eso, habitualmente y con frecuencia se encuentra que ha habido un deterioro grande dentro de lo que es la constitución familiar de la persona o los roles de la familia, en fin, pero siempre llegamos al mismo punto, que la familia es como núcleo principal la figura de lo que es una sociedad. Entonces, cuando la familia se desintegra, cuando la familia no constituye el modelo bíblico, entonces quedamos a expensa a nuestra propia naturaleza carnal y hacer modificaciones que van en contra de la voluntad de Dios, y por lo tanto cosecharemos el fruto de esa situación. El día de hoy, por eso es que hay un mensaje para los casados, las casadas, para los maridos, para las esposas, para los hijos, para los padres. Está todo involucrado ahí. En la medida que nosotros nos ajustamos a este modelo como cristianos, vamos a estar provocando un efecto de la sal y la luz, ¿no es cierto?, en relación a lo que está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad. El día de hoy vamos a tocar una temática que es, también aquí en la palabra lo dice, es una temática muy, muy importante, quizás. Después del concepto familiar, este sería el concepto más importante por el cual nosotros como cristianos estamos puestos en este mundo. Recuerda que la palabra dice el mismo Señor Jesucristo en su oración sacerdotal. En capítulo 17 de Juan dice que nos deja en el mundo, pero para que vivamos
de manera distinta. La palabra santo significa distinto. Y quiero decir que ese es el gran pecado del cristianismo contemporáneo, que no marcamos una diferencia en nuestra relación familiar, que no marcamos una diferencia en nuestras relaciones laborales, que no marcamos una diferencia en nuestra forma de vivir en medio de aquellos que no tienen a Dios. Y esa es una realidad que tenemos que asumir, que es parte también del sistema y del tiempo que vivimos, porque la apostasía doctrinal va a llevar sin duda alguna a una apostasía en cuanto a lo que es la ejecución de la voluntad de Dios dentro de la sociedad. El propósito de Dios nunca fue que el cristiano viviese aislado, sino que viviese, podríamos decir, infiltrado dentro de una cultura completamente ajena a la voluntad de Dios, con el propósito de que esa cultura recibiese luz por medio de la forma en cómo tú y yo vivimos. Así como lo familiar, ¿no es cierto?, atenta y altera completamente el curso de una sociedad, también lo laboral es algo que va a afectar definitivamente el progreso, la sanidad de una sociedad, y es un factor por el cual los cristianos normalmente somos medidos por el mundo. Los cristianos no somos medidos porque nuestro jefe nos hace un cuestionario bíblico. No somos medidos, ¿no es cierto?, por cuántos versículos hemos memorizado. Y por favor, con esto no estoy diciendo, debemos hacerlo, tenemos que hacerlo porque esa es la base doctrinal con la cual nuestra mente está siendo transformada. Pero el mundo ve los resultados de esa transformación, no ve el proceso. El proceso es algo personal, individual, congregacional. No es algo que sea medido doctrinalmente afuera. Afuera dice que por los frutos vamos a ser conocidos, y eso es en definitiva a lo que apela todo este capítulo 3 de Colosenses, a que el mundo afuera vea que tú eres un padre. No existe perfección. El que está buscando perfección no está buscando a Dios, está buscando una justificación. Porque vamos a encontrar padres cristianos que cometemos errores, madres cristianas que cometemos errores, hijos cristianos que cometen errores, pero estamos hablando de una consecuencia en el tiempo, de una intención permanente. Estamos hablando de una actitud permanente, de una forma de ser permanente donde lo otro es excepcional, pero no al revés. No al revés, no es excepcionalmente que hacemos la voluntad de Dios, sino que excepcionalmente no la hacemos. En el campo de lo que es lo laboral, desgraciadamente, los cristianos tenemos muchas deudas. Estamos inmensamente endeudados en esta área. Y quizás no sea el caso tuyo, a lo mejor este mensaje es para ti, para reforzar lo que estás haciendo, pero creo que a lo menos en estos 20 y tantos años de cristiano, creo que donde he visto las mayores inconsecuencias e incongruencias son en esta área, y tenemos que hablarnos con sinceridad, porque lo que está en juego no es mi honra. Cuando yo me digo cristiano y lo uso más encima como una especie de plus, y después obro como un pagano, entonces no solamente es mi gestión laboral la que está siendo en juego, sino que la honra de nuestro Señor Jesucristo, porque en el nombre de Él me estoy presentando. Entonces es grave, es grave. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25, y luego el capítulo 4, versículo 1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces el contexto aquí, por supuesto, es un contexto distinto al que tenemos hoy día nosotros, pero los principios son absolutamente aplicables. En el momento en que Pablo está escribiendo esto, en el Imperio Romano, de hecho, existían más esclavos que personas libres. El propósito de la iglesia no era cambiar
los aspectos sociales que regían era, como siempre, llevar adelante y respetar los aspectos legales vigentes. Aun cuanto esto, porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué Pablo no dice, amos cristianos, dejen que sus esclavos no sean más esclavos? Pero el propósito no es cambiar el sistema, sino que es cambiar al hombre, a la mujer dentro del sistema. Dentro del sistema. El cristianismo no es un movimiento político, un movimiento social. El cristianismo es una verdad espiritual que vivimos dentro de un sistema, sea este justo o sea injusto. Y eso es lo que nos cuesta entender muchas veces a los cristianos. Nosotros vivimos en circunstancias distintas a ese aspecto, pero los principios que están aquí puestos son absolutamente aplicables. Porque el primer principio que salta a la vista, ¿no es cierto? Y vamos a ver primero la parte nuestra como empleados, ¿no es cierto? Dice, obedeced en todo, versículo 22, a vuestros amos terrenales, y ahí está la clave, terrenales. Dios está estableciendo una obediencia a los aspectos terrenales. Eso significa, si tú tienes un cargo que está completamente descrito, tú tienes que obedecer en todo lo que implique eso, y mucho más, como lo vamos a ver, no solamente ceñirte a una labor puntual, y no tener una iniciativa más allá cuando se necesita. Una de las cosas que a uno le molesta es, o por lo menos a mí en lo personal que me molesta, es cuando alguien me responde, no me corresponde. Cuando hay una necesidad y todos, de alguna manera, estamos prestos a cubrir esa necesidad. Sea el jefe, sea el empleado, sea el junior, sea la secretaria, pero hay una necesidad que cubrir que aquellos que, entre comillas, le corresponde, no dan abasto, todos debemos participar de eso. Es un principio laboral, de los cristianos. Quiero contarles brevemente que cuando hablamos de estos conceptos, son, por ejemplo, lo que dio origen a la ética cristiana en el año 1600, 1700, como producto de lo que fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, ¿no es cierto?, creó una conciencia laboral totalmente distinta que es reconocida por todos los historiadores como la base del progreso de los países, sobre todo de la Europa del Norte, quienes contaban con un clima y con recursos mucho menores que el resto de los países, ¿no es cierto?, pero que sin embargo, bajo este concepto, provocaron una generación de trabajo capaz de hacer las cosas de tal manera que trajesen ese progreso, ¿no es cierto?, material y ese desarrollo en todos los aspectos, ¿no es cierto?, relacionados con el quehacer de las personas. Los historiadores están claros que el quiebre de esto fue efectivamente la influencia de todo el movimiento 100 años antes de Lutero, ¿no es cierto?, con todo lo que se llaman en la historia los reformadores. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta que países como Estados Unidos, como Canadá, y por favor no miremos la realidad moral actual, sino que simplemente cómo es que estos países surgieron de esa manera, es justamente porque quienes le conquistaron venían con esta misma concepción. Entonces, vemos que esta ética no se la inventaron los reformadores, esto estaba ahí desde siempre, ellos solamente la aplicaron. Por años la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, la religión católica estuvo escondida la Biblia del pueblo, pero cuando los reformadores sacaron la Biblia a la luz, salieron todas estas cosas que son de carácter absolutamente práctica. Por lo tanto, la ética no es algo que se inventaron, vuelvo a insistir, los reformadores. Ellos lo tomaron, ¿no es cierto?, y lo comenzaron a aplicar, y los resultados fue que se comenzaron a desarrollar de una manera distinta al resto del mundo. Volvemos al pasaje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, siervos, obedecerán todo a vuestros amos terrenales. Tú tienes un trabajo que hacer, tú tienes responsabilidades que cumplir y tienes que hacerlo con excelencia. Porque la primera motivación con la cual hacemos nuestro trabajo, el que sea, debe ser lo que viene a continuación, no sirviendo al ojo. No estás trabajando para que las personas, el jefe, el supervisor o quien sea que esté sobre ti, te vea, ¿no es cierto?, o tú lo estés haciendo por un efecto de que te vea solamente esa persona. No, la primera motivación es que nos está viendo el Señor. Y eso es lo que habla el temor de Dios. Dios ve cuando tu jefe no está, cómo es que tú trabajas.
Dios ve cuando tu jefe está, cómo trabajas, porque no lo hacemos para agradarlo a Él en primer lugar. Él se va a beneficiar de esto. Pero lo hacemos porque yo quiero que Dios esté contento con mi trabajo. Quiero presentarme como un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo terrible dentro de la sociedad. Por eso que en nuestra sociedad hoy día hay supervisores, jefe de supervisores, el que supervisa al jefe de los supervisores y el que supervisa al jefe de los jefes de los supervisores, porque nadie hace su pega. Porque basta que los jefes se vayan, ¡ay, todo empieza! Es otra concepción. Por supuesto que hay trabajos que son desagradables de principio a fin. El trabajo no es una maldición, el trabajo Dios se lo dio al ser humano antes de que éste cayera. Pero después que el ser humano cayó, el trabajo, ¿no es cierto?, ya no fue lo mismo, pero sigue siendo una bendición para el ser humano porque es por medio del trabajo que Dios ha destinado que se suplan nuestras necesidades materiales. Y que debemos ser ejemplo dentro del trabajo que realizamos, sea cual sea. Sea cual sea, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Cuando decimos para la gloria de Dios, significa que tenemos a nuestro Padre Celestial viéndonos las 24 horas del día, las 8 horas laborales, las 10 horas laborales, está viendo nuestro trabajo, está viendo el nivel de excelencia, de empeño que estamos poniendo en eso, está viendo efectivamente si somos capaces, si necesitamos ayuda, porque lo que necesita nuestro jefe, el dueño o quien sea que nos ha contratado necesita ver algo diferente, pero no porque por medio de esa diferencia yo directamente me quiero beneficiar, aunque muchas veces va a suceder, pero no puede ser ni debe ser la motivación primaria. La motivación primaria no es un ascenso, yo quiero que mi jefe me vea que bien trabajo, que bien esto, que esto, sino que quiero que mi Padre Celestial esté feliz, esté contento, quiero que su honra esté siempre aquí arriba. Que no haya razón para decir, estos cristianos no contrato nunca más. Porque muchos llegan, desgraciadamente, con ese plus y se terminan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son cristianos carnales o no son ni cristianos, no sé. Porque un cristiano no llega diciendo yo soy cristiano y tampoco calla el ser cristiano. El cristiano verdadero es aquel que hace su trabajo, que esto, que no publica en el currículum, que soy cristiano. Por lo tanto, entre comillas, confía en mí. No, es algo que se va ganando por medio del trabajo, del esfuerzo. Y si está en Dios, promoverte va a suceder. Aunque tu jefe no te haya visto nunca. Aunque nunca te haya aprobado un trabajo que tú hiciste con esfuerzo toda la noche. Pero no lo estás haciendo por él. Ahí, ese es el chip que hay que cambiar en nuestra mente carnal y caída. Porque en definitiva, si lo hacemos para la gloria de Dios, entonces debemos estar absolutamente tranquilos. Y nos presentamos delante de Él como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Recuerda cuál es el temor de Dios. El temor de Dios es que Dios nos está viendo todas las 24 horas del día. Las 24 horas del día nos está mirando. Por lo tanto, no podemos burlarnos de Dios, ni siquiera lo hacemos. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Ese segundo ingrediente de corazón está diciendo, hazlo con la mejor actitud, siempre. No solamente haz bien tu trabajo, sino que hazlo con la mejor actitud. No hay cosa que a mí en lo personal me desagrade más que la mala actitud. ¿Me puedes ayudar con eso? Hijo, llévame esta. Una cosa que a mí me mataba cuando estuve a cargo de algo alguna vez, era justamente cuando alguien me decía, oye, pero a mí no me corresponde. Era una cosa pero que me mataba y me sigue matando. Porque lo encuentro terrible esas actitudes. Sí, pero no estás haciendo nada en este rato y necesitamos ayuda. Necesitamos descargar ese camión, necesitamos ordenar esto, necesitamos guardar esto.
Entonces, esas eran las primeras personas que pasaban, ¿no es cierto?, cuando había evaluaciones. Su evaluación era en base principalmente sobre las actitudes. Sobre las actitudes. Porque el cristiano tiene que ir más allá de eso. Más allá de eso. La palabra cuenta que por ley, un soldado romano venía de la guerra con todos sus pertrechos militares, ¿no es cierto? Y él tenía la autoridad para decirle a cualquier persona: ven, ayúdame. Y esa persona estaba obligada por ley a llevar 1 milla toda esa carga. ¿Y qué dice Jesús? Tú lleva las 2. Ten buena actitud. Sí, una vez. Que por lo que pagan más encima tengo que hacer esto. Y empieza. Esos son los peores trabajadores. Los peores trabajadores. Yo prefiero entrenar a alguien de cero, pero que si hay que lavar los baños, los lave, si hay que hacer esto, lo haga, no. Porque es un asunto de actitud, es para hacerlo para el Señor. Es hacerlo para el Señor. Y por supuesto que se va a ver beneficiada a la gente. Se va a ver beneficiada a la gente. Acá hay un grupo de personas que limpia el salón, que no sé si alguien alguna vez lo ha picado alguna pulga, puede decirme después, o ha tenido algún problema. Esto es un espacio público, está lleno todo el día, se ensucia todo el día, todos los baños, todo, pero siempre está, digamos, bastante limpio, decente y apto para ser usado. Si tú no participas de eso, sería bueno que comenzaras a participar si es que tienes el tiempo de hacerlo. Hay gente que viene a hacer aseo el lunes en la mañana, temprano acá, porque no puede los sábados, porque trabaja. Entonces, todo eso, pero ellos no lo están haciendo para que tú lo veas, ¿no es cierto? Ni lavan los baños de adelante para que digan: ¡oh, mira el hermano cómo está! No, se baña el baño, se lava las cosas porque es necesario que se hagan. Es necesario que se hagan. Ese es un concepto fundamental para la gloria de Dios. Es Dios. Y de corazón. Porque si lo hacemos de corazón para el Señor, lo hacemos de corazón para las personas también. Lo hacemos de corazón para las personas también. Nadie está barriendo, ¿no es cierto? Y yo más encima no tengo que barrer para que se vengan a sentar estos otros que no hacen nada. Y yo, agarra la escoba y pégate 3 palos en la cabeza. Y si no cambiaste, deja la escoba y ándate. Porque lo podemos hacer solo. Es un privilegio participar de las cosas sencillas de una iglesia, de una empresa, de lo que sea. De lo que sea. Dice Efesios 6:5, que es el pasaje paralelo. Efesios 6, 5 y 6 y 7. Esto es de los pocos pasajes que son calcados. O sea que estamos hablando de un principio inamovible. Un principio inamovible. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, otra vez, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, ya vamos a tocar eso, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dice entonces: empleados, haced todas las cosas con buena voluntad, no como sirviendo al ojo, o sea, no para ser visto, no para lucirse, no para que ser considerado, no para obtener una promoción, aunque ésta venga después. Lo estamos haciendo porque es para la gloria de Dios. Porque si nunca te ascienden, si nunca te reconocen, si nunca esto, tu Padre Celestial en los cielos lo está tomando en cuenta. Por eso es que los que vienen el día miércoles han aprendido que los tesoros en el cielo son justamente eso. Cada vez que esas cosas van sucediendo, son tesoros en el cielo. Son tesoros en el cielo. Pero tampoco es para... Bueno, no me dicen ninguna cuestión. O sea, pero si yo tengo tesoro en el cielo. Ese refunfuñar tan desagradable.
torcer las cosas porque es un corazón sincero, alegre. Corazón sincero, alegre. Actitud. 1 Timoteo, capítulo 6. Este pasaje me hizo temblar. Porque en nuestros tiempos tiende a suceder exactamente lo contrario. Tiende a suceder exactamente lo contrario. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Escuchamos bien? Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Si mi jefe es cristiano, yo llego 10 minutos atrasado y no me dice nada, total el domingo en la iglesia, y acá. Yo tenía un empleado que era cristiano. Llegaba todos los lunes atrasado a la reunión que teníamos. Era a las 8. Era menos maduro en ese tiempo, yo. Y llegaba 8:20, 8:25. ¿Y sabes qué me decía? Es que a esa hora yo estoy orando. Mira, fue como que me hubiese... Si hubiese podido pegarle un combo y mandarlo contra la pared, lo habría hecho. Lo hizo varias veces más. Lo despedimos. Porque después van a hablar afuera que fue injusto, lo haya hecho con justicia, con injusticia. Va a hablar igual. Aprende eso. Cuando hay que tomar decisiones, tómala. Sobre todo con gente que está deshonrando el nombre de Dios. Levántate a las 6 de la mañana a orar. ¿Te das cuenta? O sea, usan eso. En vez de hacerlo como corresponde y mejor todavía, para dar un doble testimonio, pasan estas cosas. Entonces, cuando debiese ser un trabajo de mayor excelencia para mi hermano, cuando yo debiera dar, ¿no es cierto?, aún un mejor servicio, pasa que porque es mi hermano o mi hermana, si él entiende. Además es cristiano, tiene que perdonarme. Y esos razonamientos satánicos son los que hacen que el testimonio finalmente sea algo que entre nosotros mismos esté muchas veces torcido. Y hay hermanos y hermanas que dicen, ¿sabes qué? No contrato nunca más cristiano. Y eso no debe pasar. Pasa sí, pero no debiera pasar. Una iglesia que ofrece un servicio tiene que ofrecer un buen servicio. Por eso es que hemos hecho inversiones en el internet, en esto, me he comprado una mejor cámara, porque si decimos van a haber estudios los miércoles, tiene que haber estudios los miércoles. Y es algo que también tenemos que nosotros ir evaluando, mejorando. Porque si un miércoles sí, otro miércoles no, un miércoles se ve bien, pero se escucha mal, y el otro miércoles se escucha bien, pero se ve mal, no está haciendo un servicio de excelencia, entonces mejor no lo hagamos. No lo hagamos. Por eso es que permanentemente estamos recibiendo, estamos en un proceso. Ninguno de nosotros es ingeniero eléctrico, ni ninguna cosa por el estilo, pero hacer las cosas con la mejor excelencia. Si hay una página web, tiene que haber una página web donde la persona realmente reciba algo, no solamente fotos del pastor en los paseos. Tiene que ser y cumplir un propósito de ayudar, de instruir, de guiar, de apoyar, de animar, de exhortar, de instruir. Todo se tiene que hacer con excelencia, hermano. Si tú eres un empleado, tú tienes que ser un empleado modelo, aunque no te lo reconozcan. Aunque no te lo reconozcan. Tener la mejor actitud. Tener la mejor actitud. Y Dios está amparando cada una de esas cosas. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón cuando nos deleitamos en el Señor. Dice también, acá, ¿no es cierto?,
Perdón, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Son hermanos los que más encima se benefician de este buen servicio. La palabra dice que cuando tengamos oportunidad de hacer bien, hagámoslo a todos y comencemos con los hermanos. Comencemos con los hermanos. Tristemente eso, como digo, es algo que no está bien en nuestra cultura cristiana actual. Perdónenme la expresión, pero aquí cualquier palefustán se dice, no, si soy cristiano. No va a una iglesia, no se congrega, no lee la Biblia, no ora, nunca se ha bautizado. No. Eso no es ser cristiano. Y más encima, deja un trabajo botado. Por eso, la recomendación para todos nosotros, cuando hace eso, cristiano, ¿qué? ¿Dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En qué idioma está escrita la Biblia? O sea, cosas mínimas. Y no es ponerlo a prueba. Es simplemente ver si es verdad o no lo que está diciendo. Pero hay gente que llega y dice, no, si yo soy cristiano. Vuelvo a insistir. No tiene una iglesia, no tiene esto, no lee la Biblia, no esto aquí, no esto allá, nada. Nada. Entonces eso es aprovecharse de la buena fe de las personas. De la buena fe de las personas. Y eso es un pecado. Y eso es un pecado. Proverbios capítulo 27, versículo 18. Proverbios 27, 18. Proverbios 27, 18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. ¿Qué va a hacer esta cuestión? Está forrado en plata. ¿Qué la cuestión? Hagámoslo así nomás, una plata, man. Yo siempre discuto con los basureros. El basurero tira las cuestiones, no todo, pero tira las cuestiones, se le cae una bolsa y no la recoge. No la recoge. Mientras más rápido, ¿es un trabajo desagradable? Sí, pero es un trabajo. Un hijo de Dios no puede hacer eso, tiene que devolverse, recoger la bolsa. Sea lo que sea, sé que estés tomando una decisión médica, tomando una decisión comercial, una decisión, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Dios ve si te devolviste y recogiste eso, y eso se te va a ser tomado en cuenta en el juicio. Porque nadie va a llegar allá y decir, sí, pero yo era basurero nomás, pu. Sí, pues yo quise eso para ti. Y te presenta como un obrero avergonzado. Es cierto, hay trabajos que son desagradables. Cuando van a limpiar un pozo no es nada agradable meter la manguera, ¿no es cierto? Y sacar las cosas, los sol y después todas las otras cosas. Pero alguien tiene que hacer esa pega y háganlo bien. Háganlo bien. Porque lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para la gloria de Dios. Último pasaje de esta parte. Sí, ya vamos. Primera de Pedro 2:18. Ya, me estoy apurando. Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Criados, Primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué tal? Eso es un testimonio cristiano. Que tu jefe es un desagradable, un amargado, malhumorado.
Pero si te pide que hagas algo que tienes que hacer y está dentro de tus deberes, hazlo. Y si te pide un favor dentro de los horarios de esto, siempre que no sea algo pecaminoso, sea algo que escape a la voluntad de Dios, hay que hacerlo. Acuérdense, es lo terrenal. Gutiérrez, ven a limpiarme la oficina que no vino el Junior. No, pues si yo soy contador, pues. ¿Qué diríamos eso? Linda prueba. Linda prueba. Aunque no lo diga por favor, aunque lo diga. Acá es más. Aquí son esclavos, aquí no tienen derecho. Nosotros tenemos derecho. ¿Cómo es que vamos a hacer uso de esos derechos? ¿Qué es lo que, a lo mejor si le limpias la oficina va a haber una diferencia en ti? Va a decir, este gallo tiene algo, fíjate. Lo hace tan tranquilo, sonriente. ¿Es fácil? No. Por eso es que necesitamos todos los días de rodillas delante de nuestro Señor. Por eso no es llegar y llamarse cristiano. Por eso no es llegar y decir, no, soy cristiano. Por eso es que el nombre del Señor es blasfemado en tantas partes, en tantos lugares mundanos, porque los cristianos somos de papel. No buscamos al Señor en la mañana, no nos preparamos para el día a día y no tenemos esa voluntad de ir primero al Señor. Y si no la tenemos, entonces vamos a reaccionar carnalmente, vamos a reaccionar en la carne. Y la carne se va a doler, la carne es orgullosa. Todo eso. Esto estudié 4 años, esto me maté. Todo lo que ha sucedido y todo lo que sucede cuando estamos haciendo la voluntad de Dios es para nuestra formación, para nuestro carácter. Esa es la realidad, porque estamos haciendo tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo no es algo místico, efímero, son acciones. Acciones, es un carácter. Es un carácter que va a habitar el día de mañana un cuerpo glorificado, un carácter. Y tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Otra vez, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Versículo 19. Esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, y esto sí que es temerario, para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Esa es, hermanos, la razón por la cual nosotros hacemos las cosas con excelencia y buscamos hacer las cosas con la mejor actitud siempre y tener una disposición siempre correcta y de respeto. Que tengamos que hacer uso de nuestros derechos laborales de los cuales gozamos el día de hoy, por supuesto, va a haber instancias que así sea, pero todo tiene que ser hecho con respeto y con la conciencia delante de Dios limpia de haber hecho lo correcto, porque si te corren por flojo o por robar o por meter las manos donde no te corresponde, entonces, ¿qué gloria hay en eso? ¿Qué gloria hay en eso? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Recuerden ustedes siempre los ejemplos de José, Daniel, todos estos que son siempre los ejemplos clásicos, pero maravillosamente reales. Hombres que estaban a cargo de cuestiones realmente gigantes. Pero José no se amargó, lo metieron preso injustamente, lo vendieron todo, pero él nunca se amargó. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo siempre para la gloria de Dios, hasta que llegó el momento en que Dios lo sacó de ahí. Y si no lo hubiese sacado, él habría seguido igual. Él hubiese salido igual. Ahora, para terminar, cuando somos o eres empleador, jefe o dueño de algo. Primero, Job, en el Antiguo Testamento. Capítulo 31, versículo 13 y 14. Job 31, capítulo 31, versículo 13 y 14.
Ahora tú eres el dueño, tú eres el empleador, tú eres el jefe, tú eres quien tiene potestad laboral sobre otras personas, sobre trabajadores. Lo primero que dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? Los trabajadores tienen derechos. Si nosotros violamos esos derechos desde la posición en que nos encontramos, por las razones que sean, también nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuenta de eso. También vamos a dar cuenta de eso. Efesios 6:9. Perdón, ahí mismo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24:15. Deuteronomio 24:15. Para que no se vayan a Apocalipsis. Estamos 24:15. (14:15). No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitasen en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Pago a tiempo, pago a justo, ¿no es cierto? Yo tengo que cumplir, tú tienes que cumplir si es que estás en esa condición, ¿no es cierto? El pago justo, los derechos de un trabajador a descansar, derechos que están consignados, muchos de ellos en la legislación laboral, ¿no es cierto? Tiene que ver con los cumplimientos, con el trato también. Colosenses, ahora sí, Colosenses 4:1. Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo, la misma motivación, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, sabiendo que también tienes un amo en los cielos, que también tienes alguien que está viendo tu gestión como jefe, tu gestión como dueño. Sé justo, haz lo justo, un trato justo, un pago justo, en el tiempo justo. En el tiempo justo. Si un trabajador no está cumpliendo, después de una, de dos o de tres advertencias, es mejor que lo despidas antes que comience, ¿no es cierto?, porque también es parte del concepto justo. Pero trato justo siempre, siempre, para que no comience muchas veces a quitarle beneficios a todos en causa y en razón de uno que se aprovechó, uno que hizo eso, uno que hizo eso otro, ¿no es cierto? Entonces, por causa de eso, entonces vamos a eliminar ahora, nadie va a poder ir a almorzar a la casa. Porque había uno que no volvía o que llegaba después más tarde, todo. Entonces, tienes que ser justo en todas las cosas y si es necesario, después de una, dos o tres advertencias informadas, tú tienes que tomar una decisión con ese trabajador. Y no estás siendo injusto ahí. Le estás extendiendo justicia por medio de las oportunidades. Pero si eso no prospera, entonces tú tienes que tomar una decisión al respecto. Y la persona tendrá que asumir. Máxime si es cristiano o se llama cristiano, lo cual sería una dicotomía, pero también se da. También dice Santiago capítulo 5, versículo 4. Perdón, Efesios 6:9. Que lo leímos recién de pasadita, pero la palabra amenaza que aparece ahí significa malos tratos. Y vosotros, amos, haced con ellos mismos, dejando las amenazas, los malos tratos.
sabiendo que Él, Señor de ellos y vuestro, está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Recuerda que eso es un plano terrenal. Cuando miramos a la vertical no hay acepción de persona. Nadie tiene el derecho de tener malos tratos con su nana, con la persona que le ayuda con los niños, con todas estas cosas. Si han cometido un error, hay que exhortarlos, hay que, ¿no es cierto?, reprenderlos, hay que enseñarlos, pero los malos tratos no están dentro de eso. Por eso es que uno tiene que advertir antes, porque si das mucha rienda suelta también, lo que va a pasar en un momento determinado, eso no es misericordia, eso es estar llamando a gritos que de repente te va a salir el maltrato. Te va a salir el maltrato. Y uno lo tiene que evitar. Uno lo tiene que evitar. Pero significa, ¿no es cierto?, que efectivamente nosotros, o tú, si estás en una posición de empleador, de jefe, de dueño y tienes trabajadores a tu cargo, tienes que ser justo en todo sentido. Tienes que ser una persona que trate bien a la gente. Puedes tratarla con firmeza, pero no con humillación. No con humillación, con firmeza, pero no con humillación. Es terrible cuando las personas son humilladas por alguien que más encima, ¿no es cierto?, a lo mejor ocupa solamente un peldaño más arriba de ese escalafón. Pero si somos cristianos, nosotros tenemos que obrar conforme a la justicia de Dios. Lean el ejemplo de Daniel, lean el ejemplo de José, lean el ejemplo de aquellos personajes, ¿no es cierto?, que estuvieron en lugares de eminencia. Ellos estuvieron, después del rey venía Daniel, después del faraón venía José, y ellos no se enseñorearon de la gente. Nunca. Nunca se enseñorearon de la gente. Hicieron su trabajo en puestos absolutamente claves y relevantes, pero no se enseñorearon de la gente. Santiago, ¿lo leímos? No, Santiago 5:4, el último. ¿Cómo ve Dios la injusticia con un trabajador o con los trabajadores? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Este pasaje, ¿sabes con qué tiene relación? Con el hecho de que si tu negocio va bien, bendice también a tus trabajadores. Si estabas ganando 10 y comenzaste a ganar 20, bendice también a tus trabajadores. No los mantengas en uno. Bendice a tus trabajadores. Haz partícipe, dice la palabra, de todo lo bueno a los que te instruyen, a la iglesia. Bendice los lugares donde tú estás recibiendo también. Pablo dice, si yo siembro en lo espiritual, ¿acaso no podré cosechar también en lo material? Debiera ser siempre así. Debiera ser siempre así. Bendice a tus trabajadores. Si tu condición, si tu empresa comienza a ir bien y a crecer, bendícelo. No va a faltar quien se te suba por el chorro, pero para eso tienes también tú la capacidad de advertirlo de esto y si no de correrlo. De correrlo. Pero hay una masa de trabajadores, ¿no es cierto?, que está haciendo que ese mismo negocio tuyo, esa misma empresa, lo que sea, ¿no es cierto?, vaya creciendo. Porque ante los ojos de Dios eso también es injusto. Hay empresarios que pueden enriquecerse gigantemente y sus empleados no reciben la bendición en la medida de ellos también. En la medida de ellos también. Mejorar sus condiciones laborales. Todo lo que esté a nuestro alcance o a tu alcance, si estás en esa condición, hazlo. Con la trabajadora que está en tu casa, ¿no es cierto? Bendice también a esa persona que te ayuda, que hace las labores domésticas si es que la tienes, ¿no es cierto? Bendícela también. Dale un bono para el 18 de septiembre, dale un bono para la Navidad. Si tú recibes en tu empresa un bono, hazla partícipe también. Hazla partícipe también. Que no sea todo así. Entonces, hermanos, hermanas, el término ética cristiana para el trabajo es algo que se acuñó en la Edad Media o después de la Edad Media, pero no es algo que nació ahí, nació en el corazón de Dios siglos antes.
porque el deseo de Dios siempre es que el trabajo sea una bendición, aun cuando haya trabajos que demanden situaciones desagradables. Pero el punto ya no es el trabajo que realizamos, no solamente el trabajo que realizamos, sino que la forma en que lo hacemos y para quién lo hacemos. Cuando tú dices yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios, no necesitas comunicarlo a los cuatro vientos ni que la gente escuche, sino que hacerlo de tal manera que se note algo distinto en ti, aun cuando no te promuevan, aun cuando tu jefe sea una persona no agradable. Y si tú eres dueño, empresario o lo que sea, sé justo con tus trabajadores, porque tú tienes también un amo en los cielos. Un amo en los cielos que no ve tu condición terrenal, ve tu actitud en esa condición. No hay acepción de personas para Dios. De verdad es un tema mucho más largo, pero si algo quisiera yo que pudiésemos llevarnos esta mañana de aquí, es la tristeza de saber que hay muchos que se llaman cristianos y que hacen las cosas peor que los paganos, que son sinvergüenza, que no son confiables y que han usado o usan el concepto cristiano como un plus, ¿no es cierto?, para atraer confianza. Eso no debe ser así, hermano. Tú y yo tenemos que marcar una diferencia en lo que hagamos. Incluso, no lo toqué aquí, pero si lo haces voluntario, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Porque si decidiste hacer algo de manera voluntaria, hazlo con excelencia también. Porque no te olvides, no nos olvidemos que es la honra de nuestro Señor Jesucristo la que ponemos sobre la mesa nosotros. Y eso es inmensamente grande. Inmensamente grande. Así que el Señor nos bendiga y que todos cumplamos amorosamente el trabajo que Dios nos ha dado. Nos ponemos de pie. En este momento, mientras nuestras hermanas reparten los implementos de la Santa Cena, yo quiero dirigirme especialmente a las personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Quisiera con todo mi corazón decirles que están en peligro. Si no tienen al Señor Jesucristo, su vida corre peligro. Quizás no el peligro que ustedes piensan solamente, de que alguien les vaya a asaltar, o vaya a pasarles algo malo afuera, sino que el peligro más grande es que sus almas están sin cobertura. Que si ustedes son sorprendidos por la muerte el día de hoy y no tienen al Señor Jesucristo, ustedes van a ir a un lugar que Dios nunca quiso que fuese. Y ese lugar se llama el infierno. Porque al cielo vamos no por lo que hayamos hecho, sino por lo que somos. Lo que somos determina lo que hacemos, pero es primero el ser. Y el ser parte por una decisión inmensamente sencilla, porque es un regalo, pero tiene que ser hecha con sinceridad. Y esa decisión es abrirle tu corazón al Señor Jesucristo o cerrarlo. Yo quiero decirte que si tú has escuchado más de una vez estas palabras y has cerrado tu corazón, ten cuidado, porque se puede llegar a endurecer y se haga después refractario al mensaje. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Y hoy es un día en el que el Señor te está dando una oportunidad. Una oportunidad que yo espero de todo corazón que tú tomes, que recibas y que salgas de este lugar como un hijo, una hija de Dios, sabiendo que se te ha dado un regalo que no merecíamos, pero que ese regalo incluye la vida eterna y la gloria eterna con el Señor. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración ahí con sinceridad en el lugar donde tú te encuentres. Señor Jesús, me presento delante de ti reconociendo que soy pecador y que no tengo salvación. En esta mañana, Padre, te abro mi vida, te entrego mi corazón y quiero salir de este lugar siendo ya tu hijo, tu hija. Reconozco que tú pagaste el precio de mi pecado en la cruz
y resucitaste para la esperanza mía, Señor, en el día final. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Y te agradezco por haberme dado la vida eterna y por haber, Señor, también muerto en esa cruz para mi salvación. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces dice al Señor que tú le has recibido, has abierto tu corazón y has nacido espiritualmente. Y necesitas la iglesia para crecer, para desarrollarte, para poder recibir las herramientas en las cuales tú puedas crecer en tu casa de manera individual y también como parte del cuerpo de Cristo.